El proceso legislativo. Cuando hablamos de proceso legislativo, estamos haciendo referencia a todo el proceso por el cual deben pasar los proyectos de las diferentes normas para convertirse en ley de la República. Debemos tener en cuenta que hay dos tipos de procesos legislativos, el ordinario y el constituyente. Comencemos por el primero. El proceso legislativo ordinario es el conjunto de actos y procedimientos legislativos, concatenados cronológicamente para la formación de leyes. El primer paso del proceso comienza con la presentación de los proyectos de ley, los cuales pueden ser presentados a través de dos clases de iniciativas. La primera es la iniciativa legislativa. Quienes pueden presentar proyectos de ley por iniciativa legislativa son los siguientes funcionarios y órganos del Estado: los senadores y representantes de la Cámara, el Gobierno Nacional a través de los ministros del despacho. Cabe resaltar que por iniciativa privativa del gobierno solo podrán ser dictadas o reformadas ciertas materias. Un ejemplo de ello es el Plan Nacional de Desarrollo. Las demás materias las establece el artículo 142 de la Ley Quinta de 1992. El presidente podrá solicitar el trámite de urgencia de un proyecto de ley, el cual deberá ser decidido en los próximos 30 días. El resto de funcionarios y órganos del Estado son la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación y por último, el Defensor del Pueblo. La segunda clase de iniciativa legislativa es la iniciativa popular, a través de la cual pueden presentar proyectos de ley el 5% o más de los ciudadanos del censo electoral existente en la fecha respectiva, el 30% de los concejales del país y el 30% de los diputados del país. Los proyectos de ley pueden presentarse en la Secretaría General de las Cámaras o en sus plenarias. Los proyectos de ley relativos a tributos, presupuestos de rentas y gastos deben ser presentados en la Secretaría General de la Cámara de Representantes, mientras que los de las relaciones internacionales lo serán en el Senado. El segundo paso del proceso ordinario es la publicación y reparto de los proyectos de ley presentados. Para la publicación previamente debe haberse entregado el proyecto original y 2 copias, con su correspondiente exposición de motivos. De él debe dejarse constancia en la Secretaría, para ser radicado, clasificado por materia, autor, clase de proyecto y comisión que va a tramitarlo. Una vez cumplidos estos requisitos, se ordena por la Secretaría su publicación en la Gaceta del Congreso y se reparte por el presidente de la comisión permanente respectiva. En ciertas ocasiones, las comisiones homólogas de ambas cámaras pueden sesionar conjuntamente por disposición constitucional o por solicitud gubernamental. El tercer paso del proceso es la asignación del ponente. Una vez radicado el proyecto en la Secretaría de la respectiva comisión permanente, el presidente de esta lo revisa y rechaza las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con la materia principal del proyecto. Luego, el presidente designa a uno o varios ponentes de acuerdo a la conveniencia. Cuando son varios, se asigna un ponente coordinador que además ayuda al presidente en el trámite del proyecto. El Congreso dará prioridad al trámite de los proyectos aprobatorios de tratados sobre derechos humanos que sean sometidos a su consideración por el gobierno, y asimismo a los de iniciativa popular. El presidente de la comisión determinará el plazo en el que el ponente debe presentar informe del proyecto. Este plazo puede ser prorrogado teniendo en cuenta la urgencia del proyecto y el volumen de trabajo de las comisiones. Si el ponente no lo presenta oportunamente en su debido tiempo, será reemplazado e informado su nombre en la Gaceta por su incumplimiento. El proyecto podrá ser retirado por su autor en ciertas circunstancias. El ponente presenta el proyecto original y 2 copias al secretario de la respectiva comisión permanente. Este lo publicará en la Gaceta en los 3 días siguientes. Debe tenerse en cuenta que en la presentación de todo proyecto debe incluirse título, encabezamiento, parte dispositiva y exposición de motivos. El cuarto paso del proceso legislativo ordinario es el debate de los proyectos en la respectiva comisión permanente. Antes de comenzar el primer debate, el ponente responderá en la correspondiente sesión las preguntas y dudas que se formulen. Además, el primer debate del proyecto se hará siempre después de la publicación del informe en la Gaceta. El ponente puede proponer debatir, archivar o negar el informe. En todo caso, se votará estas últimas 2 propuestas al cierre del debate. Cumplidos los requisitos, se debate cada artículo y cada inciso.
si así algún miembro de la comisión lo propone o lo ordena el presidente. En la discusión del articulado se tendrán en cuenta las modificaciones propuestas por el ponente, los ministros de despacho o cualquier miembro de la respectiva Cámara. Durante la discusión, el ponente interviene para aclarar los temas debatidos y ordenar el trabajo. Asimismo, puede concederse la palabra a diferentes funcionarios, miembros y representantes de los órganos del Estado anteriormente mencionados en el primer paso. Las enmiendas al proyecto pueden ser presentadas por cualquier congresista, mediante escrito dirigido a la presidencia de la comisión, sin importar si pertenece a la comisión o de qué cámara sea. Las enmiendas pueden ser a la totalidad del proyecto o a su articulado. Después de 2 sesiones de discusión sobre un artículo, cualquier miembro de la comisión podrá solicitar decretar la suficiente ilustración y se votará el artículo sin más debate. Una vez cerrado el debate y aprobado el proyecto, el presidente lo pasará al ponente o podrá designar uno nuevo si así lo dispusiere, para su revisión, ordenación de las modificaciones y redacción del informe respectivo para segundo debate. Entre ambos debates no puede sobrepasarse los 8 días. Finalmente, este informe será suscrito por su autor o autores y autorizado con las firmas del presidente y secretario de la comisión, para posteriormente pasar al debate en plenarias. Los proyectos negados o archivados indefinidamente podrán ser apelados ante la plenaria de la respectiva Cámara, la cual decidirá si acoge o rechaza la apelación. El quinto paso del procedimiento legislativo ordinario es el debate en plenarias. Una vez aprobado el proyecto por la comisión respectiva, el presidente de esta designará un ponente para el debate ante la Cámara Plena, el cual tiene un determinado plazo para rendir informe y remitirlo a la Cámara. De no ser así, el presidente puede reemplazarlo. El informe del ponente deberá consignar la totalidad de las propuestas que fueron consideradas por la comisión y las razones que determinaron su rechazo. La omisión de este requisito imposibilitará a la Cámara respectiva la consideración del proyecto hasta cuando sea llenada la omisión. En la discusión, el ponente comenzará explicando claramente el significado y el alcance del proyecto. Luego, los congresistas o ministros del despacho pueden tomar la palabra para dar proposición o pedir discusión del articulado. Si la proposición del ponente es aceptada, se discute globalmente el proyecto. Cuando a un proyecto de ley le sean introducidas modificaciones, adiciones o supresiones durante el debate en plenaria, estos pueden resolverse sin que el proyecto deba regresar a la respectiva comisión permanente. Sin embargo, si existen serias discrepancias o se aprueba enmienda total, el proyecto podría ser sujeto de revisión nuevamente por la comisión. En ciertas ocasiones, el proyecto puede ser remitido a una comisión accidental conformada por los miembros de la misma comisión para que efectúe una redacción armónica que deje a salvo los acuerdos del Pleno. La revisión será revisada y votada en plenaria. Finalizado el debate, si el proyecto no es rechazado y archivado, el ponente redacta un informe final en los siguientes 5 días, teniendo en cuenta el texto aprobado y las enmiendas realizadas. Este informe es remitido por el presidente a la otra Cámara en los próximos 15 días, con la información de las modificaciones que se realizaron en el debate. Tras todo el proceso anterior, hemos llegado al último paso del proceso legislativo ordinario: la objeción, sanción presidencial y revisión de la Corte Constitucional. Terminado el trámite de un proyecto en el Congreso, es enviado al Gobierno. Este podrá objetarlo en un plazo determinado por la extensión del articulado. En el caso de las objeciones por inconveniencia, si las cámaras insisten y lo aprueban por mayoría absoluta, obligan al presidente a sancionarlo sin que pueda hacer nuevas objeciones. Si el presidente objeta por inconstitucionalidad y las cámaras insisten, el proyecto es enviado a la Corte Constitucional para su revisión en los 6 días siguientes. Si la Corte determina que es exequible, el presidente está obligado a sancionar la ley y promulgarla. Si es inexequible, se archiva. Y si es parcialmente exequible, la Corte lo devuelve a la respectiva Cámara para su corrección. También es de recordar que la Corte Constitucional vigila que en la formación de las leyes no haya vicios de procedimiento. Cuando entre las cámaras haya discrepancias sobre las objeciones, el proyecto se archivará. Si el presidente no objeta, lo sanciona y dispone que se promulgue como ley. Si el presidente se niega a sancionar y promulgar la ley, lo hará el presidente del Congreso. Una muy importante observación del procedimiento legislativo ordinario corresponde a algunas especialidades que existen para las siguientes leyes. Leyes orgánicas. Se tramitan como leyes orgánicas aquellos proyectos que regulen materias de los reglamentos del Congreso, presupuestos de rentas y ley de apropiaciones, Plan Nacional de Desarrollo, competencias territoriales, Fondo Nacional de Regalías,
Principios para la adopción del estatuto especial de cada región. Establecimiento de las condiciones de organización territorial. Capacidad de los organismos y entes estatales para contratar. Y finalmente, el ordenamiento territorial. Información más completa se puede encontrar en el artículo 206 de la Ley Quinta de 1992. Leyes estatutarias. Se tramitan como tales aquellos proyectos que regulan materias de derechos y deberes fundamentales, administración de justicia, organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, estatuto de la oposición, minorías y funciones electorales, instituciones y mecanismos de participación ciudadana y por último, estados de excepción. Los proyectos de ley estatutaria deben expedirse en una sola legislatura, ser revisados previamente a su aprobación por la Corte Constitucional y no pueden expedirse por facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República. Ley de presupuesto. El Gobierno presenta anualmente el proyecto de presupuesto de rentas y gastos a la Cámara de Representantes. El proyecto corresponde al Plan General de Desarrollo, contiene las rentas e ingresos calculados en la vigencia fiscal, así como los gastos y egresos. Su trámite corresponde a las comisiones de asuntos económicos de las dos cámaras en forma conjunta. Leyes sobre derechos humanos. El Congreso da prioridad al trámite de proyectos de ley aprobatorios de los tratados sobre derechos humanos que sean sometidos a su consideración por el Gobierno. Ley sobre tratados internacionales. A través de estos proyectos pueden presentarse propuestas de no aprobación, de aplazamiento de reserva respecto de tratados y convenios internacionales. Finalmente, el segundo tipo de proceso legislativo es el constituyente. A través de él, la Constitución política puede ser reformada por el Congreso de la República, una asamblea constituyente o el pueblo mediante referéndum. El proceso es el mismo que en el proceso ordinario, con la excepción de las disposiciones que no sean compatibles con las regulaciones constitucionales. El Congreso puede modificar, reformar, adicionar o derogar los textos constitucionales por medio del acto legislativo. La iniciativa del acto legislativo puede ser presentada por el Gobierno Nacional, 10 miembros del Congreso, un número de ciudadanos igual o superior al 5% del censo electoral existente en la fecha respectiva, un 20% de los concejales del país y un 20% de los diputados del país. El trámite del proyecto se da en 2 periodos legislativos sucesivos. Debe ser aprobado en cada una de las cámaras por mayoría simple, en la primera vuelta y publicado por el Gobierno. Requiere de la mayoría absoluta en la segunda vuelta. Asamblea Nacional Constituyente. El Congreso puede disponer que el pueblo, en votación popular, decida si convoca una asamblea constituyente. Ello se entenderá si así lo aprueba cuando menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral. El pueblo, un 5% de los ciudadanos que integren el censo electoral puede someter a través de referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, si así lo solicita dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación del acto legislativo. Estas reformas deberán estar referidas a los derechos fundamentales y sus garantías, a los procedimientos de participación popular y al Congreso de la República. Asimismo, pueden someterse a referendo los proyectos de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley. Esta ley deberá ser por iniciativa del Gobierno o de un número de ciudadanos igual o superior al 5% del censo electoral existente en la fecha respectiva.